Muy buenos días a todos desde X-Trade Brokers. Mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y estamos un día más en este Breaking Views. Hoy día 10 de mayo, jueves, son las 8 menos 5 de la mañana. Tenemos bastantes novedades en el panorama económico y de mercados y vamos a hacer un repaso como siempre a la cesta de sistemas, a las señales que se envía cada día a los clientes. Ayer no hubo ninguna señal nueva. En el envío se hacía mención a la última señal finalizada, que era el libra dólar. La anterior posición que teníamos era alcista y se cerró para abrir una nueva bajista, que es la que tenemos ahora aquí como señal vigente. En la anterior señal pues apenas se ganó un euro, prácticamente resultado mixto. En cuanto a señales que todavía tenemos vigentes de la cesta de 10 sistemas, quitando y excluyendo el IBEX, que llevamos unos días fuera, porque el sistema nos lo dice, aunque ya adelanto que es muy probable que para mañana nos dé señal alcista. Así que bueno, pues simplemente por estar atentos, pero de momento, como no nos lo ha dado, pues todavía permaneceríamos fuera. Los demás, que estamos todos dentro, dólar yen desde el 81.18. Vamos a hacer un repaso de dónde está el dólar yen. Dólar yen, por aquí lo tenemos. Dólar yen lo tenemos en 79,65, todavía por debajo. Así que de momento en esta señal todavía perdiendo algo. El Bund que ayer empezaba a corregir algo, veremos a ver hoy cómo se comporta. Desde 141,07 que estamos bajistas y vamos a ver el Bund donde lo tenemos en 142,63, todavía bastante alto y perdiendo ahí más de 100 pips. Así que bueno, señal complicada de momento. El USD CAD tenemos señal alcista desde 0,9862, 0,9862. Estamos en la paridad, o sea que como estamos alcistas, aquí tenemos una posición ganadora por el momento, ¿vale? New Zealand Dollar, que lo tenemos alcista desde 0,8225. En esta estamos sufriendo, está en 0,7862, hoy recuperando parte de las pérdidas, así que bien. Ha habido un dato que luego lo veremos, que no ha sido muy fuerte en Nueva Zelanda, pero sí que ha habido algún dato fuerte en Australia, cosa que no nos viene de todo bien para este cruce, para el Aussie dólar, que estábamos bajistas en 1,0263, pero que en parte también contagia a que el New Zealand contra el dólar pues esté más fuerte, ¿vale? Aussie dólar bajistas desde 1,0263, aún así todavía la tenemos la posición en positivo, está en 1,0103, así que bien por el momento, aunque recuperando. Ahora veremos que ha habido algún dato de empleo positivo en Australia. Petróleo, que lo tenemos alcista desde 116,26. Vamos a ver el petróleo. Lo tenemos cotizando a 113,01, todavía muy por debajo. Veremos a ver si está intentando hacer suelo para coger un rebote o qué es lo que va a intentar el petróleo. Pero de momento posición que tenemos en pérdidas. Dólar franco suizo, que lo tenemos bajista desde 0,9218. Lo tenemos en 0,9276, un poquito peor, un poquito por encima. El euro dólar, que lo tenemos alcista desde 1,3058, que también lo tenemos peor. Vamos a ver hoy el euro dólar cómo respira. Está en 1,2945, tratando de recuperar las pérdidas de ayer. Y el libra dólar, que prácticamente entrábamos ayer bajistas desde 1,6152, que casi estaba sin cambios la última vez que lo miré. 1,6132, ligeramente en positivo. Así que este es el resumen de las señales vigentes que tenemos en la actualidad. Como repaso de operaciones, pues prácticamente igual que ayer, sin cambios con ese euro a favor en libra dólar. Y vamos a ir repasando ya la actualidad económica, cómo pueden afectar a esas señales y para el trading que vosotros hagáis durante el día. En cuanto a agenda macro, datos macroeconómicos que se publican hoy, que hay unos cuantos interesantes. Vamos a repasarlos. Balanza comercial en el Reino Unido, habrá que estar pendiente sobre todo para cómo afecta a la libra. Tenemos también producción industrial en Reino Unido, se prevé una disminución del 0,3 frente al crecimiento del 0,4 del mes anterior. Tenemos también decisión sobre tipos de interés en Reino Unido. En principio aquí no parece que vaya a haber novedades, se mantendrán en el 0,5, y respecto a los programas de compra de activos que tiene implementado el Reino Unido tampoco se esperan cambios. Luego lo vamos a contrastar con otras casas de previsión o que recogen al menos consenso de analistas, ¿vale? En cuanto a Estados Unidos, tenemos también balanza comercial. Se espera que empeore el déficit comercial hasta 50.000 millones de dólares en este mes, frente a los 46.000 del mes anterior. Tenemos peticiones de subsidio por desempleo, se espera un poco peor, 370.000 frente a las 365.000 anteriores.
precios a la importación se espera una ligerísima caída con respecto al mes anterior, que hubo una subida de un 1,3%, y presupuesto federal que bueno, pues quizá pasa a un segundo plano, igual que los precios de importación, que tampoco son relativamente importantes. Vamos a contrastarlos quizá con los de Econoday, ya sabéis que es una de las que más me gusta de esta web, que recoge el consenso de analistas más importantes. Se nutre tanto Wall Street Journal como Bloomberg, y vamos a ver un dato muy importante que ha salido durante la noche, que es la balanza comercial en China, que ha sido espectacular. Ha salido un superávit de 18.000 millones de dólares, brutal. ¿De dónde proviene? Pues lógicamente de crecimientos muy grandes del 4,9 de las exportaciones, que crecen un 4,9%, mientras que las importaciones han crecido solo un 0,3%. Justamente parece que es lo contrario a lo que Estados Unidos y la comunidad internacional está pidiendo a China, que es que dependa más de la demanda propia y no tanto que el crecimiento económico se base en que exporta mucho más de lo que importa. En cualquier caso, yo creo que es un dato que al final no muestra otra cosa que hay actividad en China, que exportan muchísimo y que son capaces de exportar al resto del mundo, y por otro lado, pues aunque crecen poco, pero las importaciones también crecen. Luego también hay algo de demanda interna, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que interesante el dato y bueno, por lo menos muestra fortaleza. No es lo que quiere la comunidad internacional, pero bueno, no, desde luego yo me inclino más por pensar que es un dato positivo. ¿Vale? Para hoy, por los datos que hemos comentado, ojo que a las 3:30 nuestras hablará Bernanke, y vamos a echar un vistazo a la reflexión en cuanto al mercado de ayer que hacía Econoday, que también me gusta, es un resumen de 3 líneas muy interesante. Habla sobre todo del tema de Grecia, que sigue acusando pues ese temor, ¿no?, de los inversores en cuanto a que no es capaz de formar gobierno. Parece cada vez más altas las probabilidades de que tenga que convocar de nuevo elecciones, ya que ahora mismo es el turno del PASOK. Bueno, ahora lo veremos de todas maneras en el resto de la prensa, pero no ha sido capaz de formar gobierno tampoco el partido de izquierda radical, el PASOK es el de izquierda moderada, y es el que debería intentar formar gobierno con los líderes conservadores, que los líderes conservadores, que fueron los que más votos obtuvieron, no fueron capaces. Entonces, pues bueno, veremos a ver si llegan a un acuerdo, o si no, parece todo parece indicar que podrían convocarse nuevas elecciones. Y por el camino, mientras tanto, se les ha enviado ya la ayuda a Grecia, el siguiente tramo de ayuda a Grecia, que son alrededor de 5.000 millones de euros, ahora vemos la cifra. Bueno, en portada, lo más importante que nos afecta a nosotros más directamente, a España: Economía toma el 100% de BFA y controla Bankia, un 45% de Bankia. Bueno, ya habéis visto que ayer por la tarde-noche, durante el día, todas las noticias rodeaban a lo que ocurría con Bankia. Ayer se desplomaba pues más de un 5%, casi un 6%, aquí lo veis, un 5,84 exactamente. Y bueno, pues por fin el Estado ha entrado. Yo sinceramente me alegro, creo que así estaría bastante más a gusto, bastante más cómodo. Creo que esto habría que haberlo hecho hace mucho. Hay un gran complejo con el asunto de ayudar a los bancos, pero al final los bancos somos todos y no conviene que caiga ninguna entidad. Esa es la realidad. Ahora mismo lo intervendrá el Estado, pasará a formar parte el Estado como accionista de Bankia. Luego tampoco es una inyección de capital a fondo perdido, sino que el Estado también recuperará parte de su inversión con el tiempo. Como veis, como veis en la foto, Rodrigo Rato, bueno, ya lo comentábamos antes de ayer, dimite y pasa a formar parte como consejero delegado Oir Goizarri, que viene como consejero delegado del BBVA. Bueno, ya había salido del BBVA hace un tiempo, y bueno, pues es una persona que todo el mundo la califica de la persona idónea para este puesto, con muchísima experiencia en la banca a nivel España, y lógicamente pues tiene toda la pinta de que va a hacer una gran reestructuración y un gran trabajo. Yo creo que el movimiento es acertado, entra el Estado, más confianza. Para el pequeño accionista, pues lamentar que yo creo que el precio salió carísimo en Bankia, pero ahora sinceramente con la entrada del Estado estaría más tranquilo, por lo menos viendo como espejo lo que ocurrió en Estados Unidos cuando el Estado entró rápidamente y de una manera muchísimo más ágil y más flexible que España, que está entrando 3-4 años después que lo hizo Estados Unidos, o que lo que hizo también otros estados en la zona euro. España
no ha querido, pues no vamos a entrar, tenemos un sistema sólido y demás, y al final hemos entrado tantos años más tarde que al final la crisis pues va a ser mucho más difícil de solventarla, ¿no? En cualquier caso, os decía que como espejo en Estados Unidos, cuando entraron los estados, las cotizaciones frenaron sus caídas. Luego, pues bueno, por lo menos para el que sea accionista y que esté ahí temblando, pues yo al menos ahora estaría más tranquilo, por lo menos. Si siguiera con la incertidumbre, que no se presentan las cuentas, que no sigue el estado inmóvil, bueno, pues yo estaría mucho más preocupado, pero ahora por lo menos sentiría un gran alivio, la verdad. Bueno, pues se sigue haciendo alusión de qué opina el PSOE, de bueno, pues un poquito todo sobre Bankia, pues el que esté ahí más metido, pues lógicamente le echo un vistazo. A nivel financiero, yo creo que es algo positivo para nuestro sector y un primer paso para la reforma financiera que se anunciará mañana y que todo hace indicar que va a ser algo bueno tanto para mandar el mensaje positivo a los mercados como para la propia economía y que el crédito por fin empiece a fluir. Yo creo que es clave que lo que tiene que empezar a fluir primero es que los bancos se quiten de en medio toda esa basura y todos esos créditos tóxicos, activos tóxicos, créditos expuestos al sector inmobiliario, y que es necesario para ello pues muy probablemente crear una sociedad que se extraiga de los balances de los bancos y crear una sociedad dominada por algún tipo de ente público precisamente para desbloquear esta situación que está paralizada desde hace mucho tiempo y ningún banco toma la decisión de empezar a vender sus activos inmobiliarios porque se teme que los puedan mal vender. Bueno, pues que hay que hacerlo porque no nos podemos quedar con ello ahí de por vida, ¿no? Y además simplemente el anuncio de que se va a hacer es muy probable que reactive la economía, reactive la confianza sobre el país y que luego no se malvendan es algo que parece absurdo, pero simplemente el hecho de que haya más confianza y que se inicie un proceso de ese calado, pues sin duda generará confianza y luego muy probablemente no se malvendan. Bueno, el resto de cosas, pues interesante también el artículo que publican en Expansión, cómo es el plan Marshall que está preparando la Unión Europea, sobre todo en materia de crecimiento, pues tipos de financiación, con BAI, bueno, pues, tipos de financiación, con obligaciones también, y bueno, pues como qué se está estudiando dentro de la Unión Europea, pues precisamente para poder financiar el crecimiento en Europa y no solamente centrarnos en las medidas de ajuste presupuestario que están haciendo relativo daño, que son necesarias, pero que están haciendo ya un daño si se siguen prolongando en el tiempo sin que haya perspectivas de crecimiento. Previsiones para España que empeoran. Se espera un déficit público del 6% para este año y de un 4% para el 2013, peor o por encima de las previsiones que se manejaban anteriormente, y esto lo publica la Comisión Europea. La Unión Europea entrega mañana el siguiente tramo de ayuda a Grecia, a pesar de la incertidumbre política, aunque recortan 1.000 millones la cantidad y lo dejan 4.200. Mira, esto justamente no me había dado yo cuenta, eran 5.200 ayer precisamente y finalmente se van a entregar 4.200. Y poca cosa más. Por debajo ya son más temas de compañías, no es tanto mercado en general. Luego vamos a pasar a la siguiente web financiera, a Invertia, que es un poco más de lo mismo. La verdad es que poco más valor añadido. El Estado toma el control de Bankia con un 45%, inyectará más capital. Se habla de 4.000 y pico millones en un principio y luego iremos viendo. Bankia, Rajoy preside mañana en Moncloa la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Recordad que mañana se va a publicar se va a anunciar esa reforma financiera y que me inclino por pensar que va a ir hacia un ente público que sea capaz de gestionar los activos tóxicos que tiene la banca. Bueno, siguen hablando de Bankia, la opinión sobre Bankia, BCA, la octava entidad en la que interviene el Estado durante la crisis. 7 cajas fundadoras de Bankia perderán casi toda su participación y las caídas ayer del IBEX. Y bueno, vamos a declaraciones importantes de Van Rompuy. España no necesita rescate, el gobierno lo está haciendo bien. BBVA empeora las previsiones de paro y la tasa rozará el 25% de 2013. Y la eurozona retiene 1.000 millones del rescate a Grecia tras la crisis política. Solchaga advierte de que intervenir España o Italia sería el fin del euro. Yo creo que eso ya lo sabemos todos. Y luego Rubini, que sigue insistiendo. La verdad es que este personaje, que es prestigioso y da clases en universidades muy importantes en Estados Unidos, pero la verdad es que parece que le pagan por decir cosas desastrosas. Rubini ve a España fuera del euro y cree que reestructurará su deuda. Yo creo que al final, si dices las peores cosas del mundo, te haces famoso, y yo creo que este es lo único que busca. Telefónica lanza a nivel mundial. Bueno, ya estas son cosas particulares también a nivel de empresa, que tampoco vamos a entrar.
Y vamos con el Wall Street Journal, que tampoco había gran cosa, es la realidad. Después de 2 años Grecia sigue amenazando al euro, Colombia. La zona euro desembolsará la mayoría de la ayuda a Grecia, habla de los 4.200, aunque retiene 1.000 millones, lo que hemos hablado. La coalición anti-austeridad no es fiable, dice griegos independientes. Bueno, siguen con el mismo tema, lo que hemos comentado. Si no consigue ya el PASOK formar gobierno en coalición, probablemente se tengan que convocar de nuevo elecciones, y hablan de nuevo del presidente Bankia, propone que el Estado sea accionista mayoritario. Como veis, es una noticia ya desfasada en Wall Street Journal, luego ya no sigo para abajo porque ya están desfasadas, ¿vale? En cuanto a CNBC, ¿qué destacan? Bueno, destacan, me llama la atención el titular que le ponen al comportamiento de la bolsa en Asia, que bueno, pues achacan las bajadas del Nikkei de China, bueno, prácticamente mixto, como podéis ver aquí, y Hong Kong, bueno, prácticamente bajadas muy ligeritas, pero bueno, lo achacan a el caos que se vive en Grecia y a las preocupaciones sobre el sector financiero en España. Ahora, deciros que mientras durante el tiempo este que hemos empezado el Breaking Views, los futuros se han acelerado, teniendo en cuenta que ayer por la noche los futuros caían. Aquí comentarán Cisco ayer salieron unos resultados que prácticamente estuvieron en línea, pero las previsiones las recortaron, previsiones que esperaban mucho mayores, mucho más altas los analistas, y sus acciones pues caían muchísimo. Vamos a ver cómo cerraron en After Hours, porque yo creo que es algo interesante y algo que puede pesar al menos sobre el sector tecnológico para aquel que esté expuesto a Nasdaq o que tenga acciones de Cisco, ¿no? Si entra aquí en Cisco va a ver la cotización de After Hours o After Hours Change. Fijaos, un menos 8,73. Ayer cerraba prácticamente mixto, ligeramente en positivo. En cuanto rebajó las previsiones, bueno, pues esto es una de las cosas que puede pesar más en Wall Street, aunque los futuros americanos han recuperado también bastante por la noche. Ayer llegaban a caer casi medio punto y ahora lo tenemos en torno a 20, o sea, 0,20, 0,25% arriba. Así que bueno, a pesar de que Cisco va a pesar, tiene toda la pinta de que el resto, o bien noticias provenientes de Grecia, o bien ese primer paso adelante por parte de España, pues me inclino por pensar que va a disipar algo la incertidumbre sobre Europa. Los futuros pues amanecen en positivo en Europa, más de medio punto porcentual, y el IBEX cerquita de medio punto. Podría subir en torno a 20 puntos, al menos a estas horas, el IBEX 35. Vale, vamos a repasar rápidamente los resultados empresariales como están hoy. Después de lo publicado ayer por Cisco, lo que no sé si ya estarán actualizados. Vamos a ver, a día 9 de mayo probablemente sí. Vamos a ver, sin cambios en cuanto a crecimientos de las compañías que ya han publicado y que están por publicar, que ahí lógicamente serían previsiones. 7,8% de crecimiento frente al primer trimestre del 2011, ¿vale? Estamos hablando del primer trimestre del 2012. De las que ya han publicado, el 88% de las compañías del Standard & Poor's, es decir, 441 de este primer trimestre de 2012, 66,7 ha batido previsiones, parte baja del rango habitual, entre el 65 y el 75, por eso quizá las bolsas en Estados Unidos pues no han subido, es más, han retrocedido parte desde sus máximos durante esta temporada de publicación de resultados. Y para el segundo trimestre se espera en línea con lo que veníamos hablando días anteriores, 8,5, poquito lejos de los 2 dígitos, pero como luego las compañías suelen batir previsiones, pues quizá haya suerte y se encuentre en 2 dígitos de crecimiento, lo cual sería positivo desde luego para las bolsas. Y un vistazo rápido a Bloomberg ya para terminar. En la parte de mercados, pues prácticamente nada que destacar, simplemente bueno, pues el hecho de la balanza comercial en China. El tema del yen, que tampoco lo hemos comentado, en Japón también se ha publicado la cuenta corriente, que ha salido más alta de lo esperada, más superávit de lo esperado, aunque menos que el anterior. ¿Vale? Aquí os comentaba lo de la tasa de paro en Australia, que lo hemos comentado también, se ha reducido hasta el 4,9, se esperaba un 5,3, el dato anterior 5,2, y por tanto buen dato, lo mismo que China, que este sí que lo hemos comentado, y muy débil el PMI de Nueva Zelanda, que vendría mal para nuestra posición, 48 por debajo de 50 y por debajo del dato anterior, que se revisaba hasta 54,5, ¿vale? Por debajo de 50 pues indica que hay contracción, así que
uno de los datos más negativos de los últimos años en Nueva Zelanda. Sin embargo, está tirando un poquito, yo creo que contagiado, porque el Aussie también está tirando gracias a ese buen dato de empleo que de momento pues pesa más. En cuanto a Bloomberg, más cosillas, pues comentaban el tema de Cisco, el tema del petróleo que también está bajo mínimos, y bueno, la verdad es que están poco actualizados, al menos en lo que es la versión web. Lógicamente en su terminal pues tendrán muchas más cosas actualizadas que duda cabe. Y esto sería todo por hoy. Me inclino por pensar que efectivamente las bolsas van a intentar tirar o hacer el amago, están haciendo un suelo, llevamos ahí varios días que también está haciendo el amago de romperlo, tristemente, ¿no? Pero valoraciones tiradas y con esa reforma financiera por delante es un gran driver y desde luego despejaría muchísimo la incertidumbre sobre España y sobre el sector financiero. Así que veremos a ver qué nos anuncian mañana y confiemos en que sean noticias positivas. Por lo demás, mucha suerte en vuestro trading, ya habéis visto las posiciones, y cualquier cosa que necesitéis me tenéis en pablo.barrio@xtb.es o llamándome al 91 570 6705, la extensión 15, que estaré encantado de atenderos. Hasta la próxima y mañana más. Buenos días.